Hola, queridos amigos, querida Chave, amigos, colegas. Entonces, yo creo que sería bien interesante que analizáramos, ahora que estamos hablando, bueno, están hablando de la cuarta transformación, pues que veamos cuáles fueron las primeras tres, ¿no? Para ver los alcances de las primeras tres, en qué se convirtieron en realidad, qué sucedió, qué no sucedió, porque es el tema, ¿no? O sea, si realmente se transformó México o no se transformó, o se transformó para adelante o se transformó para atrás. Pero en fin, ¿qué dices, Chava? No, y además nos vendría muy bien el ejercicio porque ubicaríamos muy bien en la historia los procesos, los que nos han marcado la independencia, la reforma, la revolución y cómo nos hemos ido hilvanando. Además, hablar de la primera transformación, por ejemplo, hablar de la independencia, hay muchas cosas que no tenemos claras. Por supuesto que no inicia como una rebelión de masas, inicia como otra cosa, como un levantamiento criollo. Entonces, hablar de estas transformaciones, su origen y en qué terminan, me parece muy oportuno. Sí, yo creo que hemos escuchado el término cuarta transformación ya desde hace muchos meses y yo creo que nuevamente es interpretación histórica el asunto de las tres transformaciones. Sí. Yo, por ejemplo, me aventuraría a decir que la primera gran transformación fue cuando los señores de Aztlán decidieron empezar la peregrinación. Claro. Esa fue terraformación. Porque... Exacto. Y claro. ahí empezó. Pero bueno, creo que es percepción, creo que también es parte de cómo la historia se utiliza muchas veces para el discurso político legitimador y demás. Se vale, claro, pero sí creo que vale la pena que veamos si están valoradas bien, si están sobrevaloradas dentro de esta lógica o qué fue de esas tres transformaciones. Y claro, si están todas las transformaciones, ¿no? Sin duda. Por falta alguna. Sí. Sí, yo creo que la cuarta transformación triunfará si logra que todo lo de las tres primeras transformaciones sea cumplido. Sí, pero bueno, pues sí, discutamos. pues sí. Discutamos. Sí, Salud. Bueno, salud, sí. Venga. Yo sí diría, por ejemplo, que la primera transformación no fue la de independencia. Yo diría que la primera transformación es cuando se cambia, digamos, lo que se llamaría el imperio mexica y se convierte en todo un virreinato. O sea, hay una transformación de una estructura precolombina a una estructura... Pero y la estructura española nos quedaría... Yo creo que Pero, ahí fue el yo creo que el cero. término transformación tiene que ver con lo social. Estamos hablando del... También con lo social, ¿no? Pero, Sí. pero ahí no había nada, eran territorios libres, Eran muchas desocupados, naciones Eran indígenas. muchas No, naciones. pero ya a partir del momento en que se logra se consolida la invasión española del 16, bueno, pues ahí tú ves que pues ya no te llamas ahora No es Xicotenca. invasión, es conquista. No, yo creo que es embrionario. Yo creo que es embrionario. Sí, la transformación de todo lo que sucede, pero Pero también social. A ver, Pero no era La primera México. transformación es que se hiele el estrecho de Bering para que pueda, o sea... no, No, bueno, pero claro, es que, no, a ver, no sí, era te llama- México. te No, llama- yo creo era que ese es México. yo diría que ese es el surgimiento de una sociedad que luego iría pasando una serie de transformaciones. Yo estoy de acuerdo. con No, eso. porque estoy a ver, de acuerdo con tú eso. te llamas, ya no te vas a llamar Xicotencatl. Qué bueno. Ahora- Imagínate, Sí. a ver, que te dijeran Xicoténcatl. Bueno, ¿por qué no? Es mejor Paco. Pero la otra parte, pero eso la se otra llama parte le de la diríamos cosa Chico. española. Sí, sí. A ver, ya, ¿Cómo? además, ya no vas a adorar a Huitzilopochtli, ni a Coatlicue, ni a Tlaloc. Ahora vas a adorar a la Virgen de Guadalupe. Sí, pero esa fue una pero transformación no, en términos... Pero ya no vas a hablar náhuatl, ahora vas a hablar Pero español. Pero es que tampoco- eso transformación eso no determinó social. nada. Es decir, ¿Cómo no va a determinar nada? Porque es parte del origen. Es el origen. O sea, es el origen de lo que luego sería transformable o transformado. Porque lo mismo un Fernando de Tapia ya no vas a poder estar en España y Exactamente. y rezar a la Virgen de los Remedios. Tú tampoco vas a vivir lo mismo que tenías antes. Ya a vas ver. a comer chapulines y vas a comer Entonces, jitomates ¿ustedes y creen que además con la vas a querer a la conquista- Virgen de Guadalupe porque es originario, es un origen. Sí, yo... ¿verdad? Yo también creo que yo creo que ahí es el embrión. Ahí nos sembraron como México. Ahí sembraron México. Pero entonces no hubo transformación del México precolombino al México europeo, entre comillas. No era México precolombino. No, no era Eran México. muchas naciones, Bueno, no pues el entonces, México ¿cómo actual. era? ¿Qué era? Bueno, Mesoamérica, no hubo transformación. ¿Cómo quieren llamarle? ¿Mesoamérica? Pero Mesoamérica. es Bueno, que Mesoamérica... hablemos en términos O sociales. sea, no pasó. Vamos, me gusta, Sociales, vamos. pues sí. A ver, si tú trabajabas en el Calpulli, ahora no trabajas en el Calpulli, ahora te vas a ir a trabajar
bajada la encomienda. Ya no vas a creer en tus dioses, vas a creer en dioses distintos. Ya no vas a hablar en náhuatl, ya no vas a comer. Pero ahí se estaba construyendo todo, la Claro. identidad, la Sí, nueva pero sociedad. fue una transformación brutal. Sí, y nada más también que, de la- perdón. insisto que se habla en términos de lo social, o sea, de los grandes cambios sociales que Social, construyeron a la nación, porque no eran una nación. en ese momento. Exacto. Para mí sí la primera gran transformación, sin duda, bueno, no sé si gran transformación, pero las reformas borbónicas sacuden brutalmente Nueva España y muy cercano a llamarle México. A mí las reformas borbónicas me parecen que en la historia de México, ¿por qué? Porque desemboca el proceso, desemboca en el descontento de un grupo de personas, de un grupo de criollos ya más arraigados mexicanos, Sí, pues que sí. después quieren hacer algo individual. Quieren romper socialmente, No, quieren fíjate. romper políticamente con la metrópoli. Podría ser una primera gran... Yo estoy de acuerdo, creo que es muy arbitrario, ¿no? Es decir, Estamos aquí, claro, sí. es arbitrario decir que una u otra. Yo, por ejemplo, ese tipo de reformas no las pondría como transformaciones, o sí quizá, pero en otro ámbito. Transformaron quizá la mentalidad, transformaron la economía. Yo pondría ese tipo de, las reformas borbónicas a la altura, por ejemplo, de la llegada del neoliberalismo a partir de 1985, cuando entramos al GATT. Ok. Y luego se abrieron las fronteras y todo. O sea, hay una transformación. Que pero tiene repercusiones Claro. importantes después. Exactamente. Ajá. Pero, a ver, vámonos a tratar de analizar lo que nos han dicho que son las tres transformaciones. Yo creo que para empezar, el gobierno de López Obrador las ubica perfectamente y me queda muy lógico desde el México independiente. Sí. Y nuevamente hay una negación como de ese pasado colonial. O sea, como que nosotros nacimos desde 1810 con el grito y llegamos hasta ahora, ¿no? Ahora, la primera transformación es muy curioso porque pareciera que la perciben como si fuera un movimiento homogéneo. Y como inicia la independencia, no tiene absolutamente nada que ver a cómo termina. Nada. Entonces, incluso como termina, es más fifí de cómo inició, que era más popular. O sea, realmente la revolución de independencia de algo es absolutamente popular, Claro. es el pueblo. Y, Así si, es. y sin siquiera él quererlo, porque además de que se hacía del rogar para ir a las juntas y demás, eran criollos, imagínense un Allende, que era un militar súper beneficiado por el sistema. Vayan a ver la casa de Allende, que es el museo hoy, que está en San Miguel Allende, antes San Miguel el Vamos. Grande y antes los Chichimecas. Antes San Miguel Hoy de está un Chichimecas. poco enloquecido. Era Sí, una ¿verdad? Sí. persona importantísima. ¿Quién vivía frente a la iglesia? Su padre, un comerciante muy rico. Entonces, ¿a quién trastoca la corona? A los intereses justamente de esos, los fifís de esa época. Ahora, al momento que Hidalgo se lanza al vacío y lo siguen al final casi más de 100,000 almas que no tenían más nada que perder, se vuelve un movimiento de masas. 10 años después que se consuma la independencia, Ya son no queda otros nadie. actores, ya no juega nadie de los originales. Y termina Iturbide, más fifí que incluso Allende o que Aldama. No usemos el término fifí porque eso, la verdad, es polarizar. ¿Chairo sí? No, tampoco. Ah, ok. No, me gusta mucho más utilizar. Ni siquiera tenía los mismos valores que un guerrero, a un guerrero que entra en un ejército trigarante atrás, sin ser protagonista. Y los intereses de Iturbide no eran los mismos intereses que tenían esas masas que luchan con los insurgentes Pero yo y diría que consuman la fuéramos independencia a una monarquía. Fuéramos a lo que decía Benito, yo diría que en esa segunda parte, la primera parte de la primera transformación, vamos a la parte social, que es la interesante, ¿no? Sí. O sea, se van los españoles, sí, ya se van los españoles, pero Dejamos de ser colonia. ya dejamos ser colonia. Pero ahora los criollos son los que toman el papel de los españoles. Y entonces, ¿dónde está la revolución social a partir de la guerra de independencia? ¿Dónde está? Yo no la veo. Yo estoy absolutamente de acuerdo conmigo. Era No, histórico. estoy de acuerdo contigo, porque exactamente, yo creo que la independencia es un parteaguas, sí, pero yo no veo transformación. De hecho, nos tardamos mucho en transitar del siglo XVIII al XIX. Claro. Yo podría decir, y me atrevería así, que yo creo que es hasta que llegan los liberales cuando ahí sí hubo una transformación social importante. Antes siguieron los criollos en ese juego, con Santana a la cabeza, pero entonces iba el Porque hay presidente criollo y regresaba el Porque hay una presidente. cosa que yo quiero decir, no éramos colonia, éramos virreinato. Nos recreamos un reino en otro lugar.
Sí, Entonces, esas sí. cosas, el Sí, clasismo, pero no. pero el clasismo, sí, claro, por Y eso, seguíamos mandando pero todo nos a España. independizamos, pero no rompimos como rompió la colonia, las colonias inglesas en primera Estados Unidos. transformación es la No. República. Al contrario, rompimos Espera, más. La bueno, primera pero república. socialmente, rompimos en lo político, pero no en lo social político, pero y en lo cultural. político. No Social, ¿no? rompimos ni lo cultural, ni rompimos lo social. Seguimos siendo igual de estratificados, igual de clasistas. Pero es seguimos que siendo... eso sucede, igual sucedió con las 13 colonias. Políticamente no, nos peleamos con la metrópoli, nos hubiera convenido no pelearnos Claro, un poco. estoy de acuerdo, pero por ejemplo, ¿no? en las 13 colonias no hubo un rompimiento social. ¿Por qué? Porque vienes, o Fue sea, económico, más bien. sí, y aún así no, o sea, fueron mucho más inteligentes las 13 colonias al independizarse que nosotros. Nosotros rompimos con los españoles, pero evidentemente no hubo una transformación social de ningún modo. O sea, la con la independencia transformación no de- hizo que los pobres dejaran de ser No. menos Eso pobres. Ni hubiera castas, ni hubiera... ¿no? Y dijeron O que sea, se acabe la esclavitud, siguió la esclavitud. sí. Dijeron, o sea, y ahora sí venga la democracia. Pues ¿cuál democracia si Santana regresó 7 veces al poder? Y en 30 años tuvimos 26 presidentes, o sea, Claro. Y sin embargo, ciudadanos sí hay brillaban una por su transformación ausencia. a partir del grito y a partir del levantamiento popular. O sea, Sí, nos tenemos que... transformamos Es que yo en creo que hay que una nación. pensarlo en términos mucho menos amplios y más, sino más estrictos. no es que cuando largamos a los españoles, ya con el gobierno de Guerrero, que sale el último reducto, digamos, pues ya los españoles ya no eran los que nos juzgaban, ahora eran los criollos, los hijos de aquellos que se quedaron ya aquí en México, pero en las mismas condiciones prácticamente como nos tenían. Tan es así que la educación no prospera, la esclavitud continúa, la concentración de la riqueza sigue, la concentración de la información. O sea, ¿cuál fue la transformación después de la guerra de independencia? Pues yo no la veo por ningún lado. ¿Que rompimos con España? Pues sí, sí rompimos con España. A mí me parece que se ponen las bases. Somos México, queremos ser esto, a esto aspiramos. Dejamos de ser colonia. Dejamos de ser Insisto. el virreinato, aspiramos Pero a en la esto. parte social que tú decías, Sí, Y no, los a ver, ¿dónde? ciudadanos, hace unos programas lo mencionabas, Alejandro, ser ciudadano no fue fácil, no nos ha sido fácil en la historia. Ser ciudadanos mexicanos. Entonces tenemos un siglo XIX. Por eso es el primero que habla de ciudadanos. Por eso, entonces tuvimos un siglo XIX que era una cosa rara, un híbrido terrible. Pero yo creo que hasta la época liberal, yo sí pienso, independientemente Yo de también que creo cada que ahí quien es el puede parteaguas. ir acomodando las transformaciones que quiera, o sea, para mí me parece más importante la transformación. Claro, te independizas es fundamental. Fundamental. Pero yo creo que el otro momento fundamental en ese periodo es que te conviertes en república. Yo lo dije y nadie me hizo caso. No, que sí. O sea, ahora, para poder concebir, ni siquiera hoy en día somos una república como dijimos en 1824. O sea, la manera en cómo se estructura el poder, nunca hemos sido federalistas como debe de ser, nunca hemos sido una república representativa, sí, pero no. Entonces, hay una amalgama ahí de cosas que nunca nos pudimos deshacer. Sin embargo, yo creo que nosotros seguimos siendo la Nueva España mental durante las primeras 3 décadas Sí, ya, que ya se acabe eso. Ese ya. es el título de un libro, ¿eh? Mental muy y bien. social. Pero ya se acabó, ya no vale jalarlo hasta ahorita, ¿no? Ah, no, pero estamos hablando de la Sí, primera sí, transformación. exacto, o sea, exacto, sí, por sí. eso para mí, yo no pondría la primera transformación como tal. Creo que fue un momento fundamental la independencia, pero para mí, lo que simbra todas las estructuras sociales de las que veníamos del siglo XVII, XVIII, principios del XIX, el momento así verdaderamente de la gran transformación es la reforma, la época de la reforma. Yo Sí, estoy de porque si acuerdo. bien en 1824 tienes Porque- una constitución que lo dice hasta la del Pero 57, es que- lo empiezas a Y ahí implementar. interviene un tema muy importante que se llama ideología. Y los liberales tenían ideología y tenían bases sentadas y sabían de los enciclopedistas y tenían marcos de referencia que no se tenían durante la independencia. Y yo creo que eso es muy importante. O sea, porque partes de la creación de algo a partir de temas ideológicos Y una- Eso y de Sí. reivindicaciones sociales. Eso, y Sí. yo creo que el segundo importante es el relevo generacional. O sea, finalmente quienes consumen la independencia son los criollos. Sí. Unos criollos que sí eran como la clase media alta porque tampoco eran los muy ricos, No. pero sí veían con cierto desprecio al común de la sociedad. Claro, tan es así que no la educaban. A ver, a mí me queda muy claro, tenía que haber hecho, la transformación hubiera sido una revolución académica, educativa, social, económica, que no se dio. La concentración de la riqueza siguió. Sí, pero En tú le unos das cuantos. demasiada importancia a la educación, Paco.
No, oigan, un elemento No, importantísimo, ningún la elemento. congruencia que tuvieron esos liberales en la reforma. Por supuesto. Ahorita vamos a la Y segunda la congruencia transformación. con sus propias vidas. Eso. Pues sí, veamos la tercera, Segunda. la segunda segunda. transformación. ¿Ahí nos quedamos? Sí, en la reforma. Yo quería hablar de la congruencia de esos liberales, Sí. de estuvieron a la altura. Que son los padres de la patria. Claro, y no fue fácil. Porque No, claro. Ese concepto me gusta. Había patria, pero no había nación. No, Es- no había sí, nación, bueno, no se tenía, tuvimos que perder la mitad del territorio, cuántas invasiones, cuántas guerras. Finalmente se va Maximiliano y se restaura la República. ¿Cómo que se va Maximiliano? Bueno, se lo llevan a las campanas y lo fusilamos. Pero a lo que me refiero es, ahí se transformó, ahí sí se transformó aquello que tuvimos en el siglo XIX, 1867 con la República restaurada. Es una gran transformación. Pero Ya ya- le dijimos al mundo, no vengan aquí porque somos una república y porque tenemos el gobierno que queremos y queremos que nos gobierne esta Constitución. Entonces, ahí siento una gran parte de Pero aguas. yo creo que es menos importante eso que lo otro. O sea, yo creo que la segunda transformación sienta sus bases en 1859 en Veracruz con las leyes de reforma. Sí. Ahí Sí, cambia 180 grados porque separación de la iglesia y del primero, Estado. exactamente. Separación de poderes. Bueno, los La- poderes bueno, de entrada. Sí, Pero es más bien la secularización del Estado. Sí, pero nos faltaban los conservadores, que no se quedaron quietos. Entonces no fue suficiente hasta que hubo la guerra, la invasión, nos traemos al príncipe europeo y se concretan ya hasta después. Hoy está particularmente vehemente Isabel, lo cual celebro. pues sí. No, siempre está igual. ¿Por qué calificamos que son transformaciones? Porque lo vemos a toro pasado y eso es fundamental. Es decir, nosotros podemos decir que la independencia, la reforma y la revolución son las grandes transformaciones, pero porque sabemos el resultado del partido. Claro, no es Aquí en la cuarta lo estás anticipando y yo siempre he dicho que la historia es una perra caprichosa y una perra muy brava. Cualquier día te puede soltar la tarascada y cambia absolutamente todo. Bueno, tan es cierto que estás diciendo, ¿sabes quién dio la tarrascada? Porfirio Díaz. Ah, él hablaba de Bueno. que ya había cambiado México, que ya era, No, pero no, claro. bueno, a ver, ¿quién es el que da la mordida o como quieras ya, la tarrascada a la reforma? El gran enterrador de la reforma se llama Porfirio Díaz. Por supuesto. O sea, ahí tienes otro bandazo tremendo que acaba con la segunda, lastima gravemente la segunda transformación. Claro, por eso te digo, yo tampoco creo, o sea, sí es un momento fundacional para mí. Para mí el Estado-Nación mexicano moderno nace con la guerra de reforma a través de las leyes. Sí. Y nos tardó 10 años para decir, ahora sí, se acabó cualquier otro proyecto que no vaya acorde con el liberalismo y con la igualdad ante la ley y todo eso. Claro. Pero evidentemente se trunca nuevamente Se trunca. una segunda... Así es. Y lo que la dice segunda Paco, lo que transformación. dices Paco es brutal y contundente. Porfirio Díaz empezó diciendo no reelección. Sí. Y En el se plan de Tuxtepec. traiciona a esa república, traiciona esa igualdad todos ante la ley, cambiando su constitución, cambiando para poder reelegirse. ¿Qué traición más grande? Pero no solamente eso, Chávez, sino también todo lo que era la separación del clero del Estado. Sí, sí, les coquetea El infinitamente. tirano lo regresa así con sus, Sí, con sí, sus sí. leyes y con su beneplácito, lo que tú quieras. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, por eso creo yo que Porfirio es uno de los grandes traidores al movimiento de reforma y traidor a la patria y traidor Sí. en todo lo que ustedes Porque quieran. había Y sido en- un héroe. A veces pero en su caso es arena movediza, porque él se llama el que cambió México, el que hizo toda la Lo gran... logró. En una parte, pero se hunde en su pantano, puesto que traiciona grandes
todo lo Por lo que social, había luchado. tache. Por lo que había luchado, Pero no claro. lo logró porque finalmente, ¿qué pasa? Está ya una revolución. La cuenta es negativa. Una revolución por hambre, por exclusión, Sí. por Yo siempre lo he miseria, dicho, o por sea, él pobreza. es el gran El saldo constructor es de su negativo. obra y el Sí, gran destructor de su exacto. obra. Sí, Sí, el saldo entonces es digo, negativo. tampoco lo logra, ¿no? Pero Es entonces, nuevamente, te digo, hay miserable. tantos elementos en estas transformaciones que, sí, yo entiendo, tú los puedes utilizar como elemento de tu narrativa, y lo ha hecho el gobierno de López Obrador desde hace meses, la cuarta transformación, venimos de 3, pero al simplificar tanto, de pronto pierdes la perspectiva de lo que sucedió en cada una. Yo creo que por eso llegas a la tercera transformación, pero además van siendo una consecuencia de la otra. No es que hayan sido momentos, un momento donde suma algo más, sino al contrario, un momento que trata arrastrándose. de corregir Claro. lo Claro. anterior. Claro. La revolución que es tratar de corregir al régimen dictatorial, al régimen que había ido en contra del desarrollo de los mexicanos, al régimen que había permitido la explotación. La Eso es esclavitud, de revolución, nuevo. Claro. Ya con la revolución, claro está, la revolución fue tan eficiente que ya empezamos a construir un Estado de Derecho, ya se respetó la voluntad popular, ya había elecciones legítimas. Pues, falso, no es cierto. No, nada de la eso tampoco. desgastamos también. La revolución fue otro fracaso, tan es fracaso que tenemos hoy 50 millones de mexicanos en la pobreza. No supimos entender la revolución. Yo les quiero ¿Cuál preguntar algo. transformación? ¿Cuál transformación con la revolución? Yo les quiero preguntar, ¿qué opinan que las 3 transformaciones terminan, las 3, con guerras violentas? ¿Por qué? No, yo al contrario, son productos, o sea, es al revés. ¿Por qué no funcionaron? ¿Qué nos Empiezan faltó? por guerras violentas. Empiezan, y se definen después de esa violencia. pero empiezan porque entonces la anterior no funcionó, quedó a Es deber. lo que decíamos, o sea, Queda a deber, cada una de las transformaciones va tratando de corregir lo que la otra no logró. claro. O sea, la independencia obviamente es por lo que viene de la época colonial. Claro. Después Luego, la reforma, una es guerra de porque reforma. te das cuenta que fracasó esa generación de gobernantes criollos, no Con guerra. entendieron bien ni nada. Y la reforma, al ser trastocada por Porfirio Díaz con la Porfirio Díaz, dictadura, claro. le enmienda la página la Revolución Mexicana. Sí. Pero no es que deriven en revolución, al contrario, son originadas cada una por movimientos sociales que implican violencia, pero Porque no terminan... cumplió la anterior. Tengo la Eso es impresión de lo que nos estamos triquiñuelo. perdiendo en la semántica. A ver, Llamémosla sí. cambios. Son cambios, sin lugar a dudas, Sí, sí, importantísimos sí, que en hacen la falta. creación de patria y de nación. Y cada uno de ellos dejó a deber. Yo lo que espero de la cuarta es que tome todo lo anterior en el sentido de todas las deudas históricas que están siendo Y a acumuladas. saldarlas. Saldarlas. Sí, claro. Esas deudas. Claro. Sí. Sí, Claro. yo quiero ver eso, Claro. pero quiero ver también por qué se deroga la reforma educativa sin tener otra reforma educativa que podamos saber. Esta reforma educativa, que para mí es tan importante en este país, la vamos a derogar porque vamos a poner esta. Yo la nueva no la he visto, pero sí me preocupa que se derogue una reforma educativa, que se derogue un sistema nacional de evaluación de maestros. Eso sí me preocupa, porque lo que realmente importa aquí, para que empecemos a elevar a un nivel de igualdad los ingresos y empecemos a acabar con la concentración de la riqueza, es la concentración de la información. Yo te voy a Tenemos decir que expandir la información entre todos. Yo creo que la cuarta transformación puede ser un fracaso si no logra, obviamente yo no espero que logre 100 cosas, con que logre 2, 3 sólidas como para a partir de ahí. ¿Cuáles? Por ejemplo, Estado de Derecho. el Estado de Derecho Yo la corrupción y la a raya. institución y la corrupción. Con esas raya. dos habremos transformado el país. Y un cuarto. Sí. Que el Estado de Derecho aplique y el cuarto, ¿cuál? Comencemos Y el entonces. cuarto sería que el Estado, o más bien el gobierno, sí esté consciente de que es necesario consolidar de una vez y para siempre la construcción de ciudadanía. Sí. Porque en las otras 3 transformaciones, al final, el pueblo nos dejaron al margen. Claro, así es. Yo, la cúpula, las élites Así es. que terminaron por imponerse en las 3 transformaciones, sí, con toda la reforma, claro, hombres brillantísimos, con un corpus ideológico perfecto que era el liberalismo, la revolución con todas las demandas justas que era necesaria luchar por ellas y que terminaron codificadas en la Constitución. Sí, Sí, pero ¿cuándo al fracasan, final Alejandro? ¿Cuando se suben? Al final terminaron, sobre todo la última, en un régimen
de simulación, de Sí, corrupción, de sí, impunidad sí. y de autoritarismo. Claro, porque se putrefacción. suben a las instituciones, sobre las y nosotros sobre la ley. permitimos como sociedad todo eso. Todas las tres primeras transformaciones, o llámenlas como ustedes quieran, tenían un componente básico de esperanza. Sí. En los tres casos, ¿de acuerdo? La esperanza de un mejor futuro, la esperanza de una creación de Estado de Derecho, la esperanza de igualdad ante los ojos de la ley, bla. Bueno, tengamos esperanza en que esta cuarta transformación cumpla con estos Y que no le compromisos. pase lo que las otras tres, que cuando ese pueblo es olvidado porque el poder se sube sobre creo que en instituciones, entonces es donde ya no funcionaron. Pero sabes que yo creo que es más importante ahora porque yo creo que en las otras tres el elemento de esperanza lo tenían las élites. Ya en este momento lo tiene el pueblo. Exactamente, la sociedad. Ahora sí estamos conscientes de que si hay una posibilidad, grande, chica, como la quieran ver, de que haya una transformación de nuestra realidad. Yo te diría, para mí la piedra angular para empezar a construir el Estado de Derecho es un fiscal autónomo, Es que es absolutamente importantísimo, independiente, sí. que tuviera facultades para encarcelar al presidente de la República y a un cartero. Bueno, me parece, eso no lo estamos viendo. Todavía. Todavía. Está No, porque pues ya está un candidato. Es el principio. Sí, pero quiero verlo. A ver, Vamos. supongamos y la segunda, también porque te queda un minuto. Sí, no. Para mí esta sería la más importante para Simplemente y no la hacer- reforma educativa. No hacer las cosas que se hacían en el pasado. Claro. Con el eso- amiguismo, Claro, el compadrazgo. hay un catálogo que tenemos Llévate a los amplísimo de lo que no mejores. hay que hacer. Exacto. Elige, designa a los mejores, los que sepan la técnica, no es que es Y el yo mejor insisto. amigo, es el mejor porque es doctor en ciencias jurídicas, porque ha estado en la corte, porque ha hecho esto. No romper absolutamente todo el proyecto. Quien sea corrupto, quien tenga algo que deber, que ese individuo sea sacado de esa institución. No romper por romper. Sí, yo creo que la transformación debe ser social y el beneficio social lo más amplio que se pueda para rescatar a 50 millones de mexicanos de la pobreza. Que esta sea la buena. Ese sería Los conspiradores también nos transformamos. el objetivo, sí. Salud.